Estamos con la celebración de Yom Kippur, que estamos a unos días solamente de entrar en esa celebración, y por eso estamos compartiendo estos temas tan importantes. Y entonces vamos a hablar del Día del Perdón y de la importancia de perdonar. Así que diga conmigo: Yom Kippur, el Día del Perdón. Alguien puede escribir ahí en las redes sociales, en los comentarios, el Día del Perdón, y va a ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros, amados. Así que vamos a entrar en el tema. Mientras los hermanos se van conectando, nosotros empezamos, hermano, a compartir de la palabra del Señor, que sé que va a ser un tiempo de bendición. Damos la gloria al Señor por el ministerio del Rey de Gloria que el Padre nos ha dado y que compartimos a través de la cobertura del apóstol Luciel Jurado con la iglesia Legacy. Dice, hermano amado, acerca de las fiestas del Señor de Yom Kippur, Levítico capítulo 23, versos 28 y 29. Ningún trabajo haréis en este día, en el día de Yom Kippur, porque es día de expiación, para reconciliarlo delante de vuestro Dios. Alguien puede escribir ahí en las redes sociales: para reconciliarlos delante de Jehová nuestro Dios. El día de Yom Kippur es el día más sagrado en el calendario judío, en el calendario del Señor. Es el día, hermano, que no debes de dejar pasar sin darte cuenta que ese día llegó. Sabes, a veces las esposas se sienten ofendidas por el hecho de que las esposas se sienten ofendidas a veces, hermano, porque nos olvidamos de repente de un aniversario, un día especial. Pero este día usted no lo debe olvidar. Este día, hermano, no debe perderse de vista. En este día, este era el día más alto, el día del calendario de Israel, que ese día no hay más allá, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona, alguien puede escribir ahí, porque toda persona lo implica usted, hermano. Toda persona que no afligiere, que no se afligiere. Mira, Dios no está hablando de que Él no lo aflija. Él está hablando de que usted tiene que afligirse a sí mismo. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día, ¿será qué? Alguien que escriba conmigo ahí: será cortada de su pueblo. Será cortada de su pueblo. ¡Wow! Cuando vemos una sentencia tan tremenda, yo no quiero ser cortado. Así que yo quiero afligir mi alma en este día, en el día de Yom Kippur. Pronto le vamos a decir exactamente qué día que es. Levítico capítulo 16 nos habla del detalle de cómo se realizaba el día de expiación, el día del perdón. Levítico 16, versos 29 y 30 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Es un estatuto que no falla. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Otra vez, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Ves? Algunos creen que eso solo tiene que ver, hermano, con los judíos, pero aquí dice que también el extranjero. Porque en este día, alguien puede escribir ahí, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpiados de vuestros pecados delante de Jehová. Seréis limpiados de vuestros pecados delante de Jehová. Ahora, ¿qué pasaba cuando la persona no era limpiada de sus pecados? Iba a ser cortada. Iba a tener un año, el año que viene, iba a ser un año difícil. Escucha, los sabios judíos dicen que en Yom Teruah se abren los libros, se anuncian las acusaciones, pero que en Yom Teruah se dicta sentencia. Y aún dicen que mucha gente que habían tenido un mal proceder en el año anterior, porque Dios siempre da tiempo para que se arrepienta,
hermano, gente que era cortada de la relación con el Padre, y aún hermanos borrados, ¿aló? Borrados. Qué cosa tan tremenda, hermano, ser borrado del libro de la vida. La sangre de Cristo tiene poder. Ser borrado del libro de la vida. Eso dice la palabra, hermano, cosas muy, muy fuertes. Así que déjenme mostrarle cómo perdonaban los judíos. Una de sus oraciones, para que usted lo tenga presente, hermano. Vea qué tremendo esta oración. He aquí, perdono completamente. ¿Cómo perdona? Completamente a todo el que me hizo daño, y que nadie sea castigado por mi causa. Eso significa retirar, hermano, toda demanda. Y dice, así como yo perdono a todos, concédeme gracia a los ojos de todos, para que ellos también me perdonen a mí. De alguna manera este es el corazón de lo que Dios quiere que ocurra en este día del perdón. He aquí, perdono completamente a todo el que me hizo daño, y que nadie sea castigado por mi causa. Alguien puede escribir ahí en las redes sociales, en los comentarios, que nadie tenga que sufrir por mi causa. Así como yo perdono a todos, concédeme gracia a los ojos de todos, para que ellos también me perdonen. ¡Wow! ¡Qué dimensión tan tremenda, hermano, acerca del perdón! Así que vamos a hablar de esto. Cuando tenemos que perdonar a alguien es porque nos ha ofendido. Y entonces, hermano, vamos a hablar de los 3 actores de la ofensa, que son la ofensa, el ofensor, el ofendido y el tema de la reconciliación. Y sé que este va a ser un tiempo de bendición. Abrazo grande, amado Rodrigo. Te bendecimos y les extrañamos. Son parte de nuestra familia amada que llevamos en nuestro corazón. Entonces, amados, vamos a introducirnos de la siguiente manera. Perdonando las ofensas. Ese es nuestro tema el día de hoy. Perdonando las ofensas. ¿Alguien puede escribir ahí en las redes sociales? Perdonando a las ofensas. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja. Qué tremendo. Déjenme mostrarles este pasaje. Perdonándonos unos a otros y soportándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro. La palabra queja es una palabra, hermano, que significa que no ha llegado al estándar, no ha llegado a la dimensión que esa persona camina. Entonces, hermano amado, nos dice la palabra Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, vamos a retomar este versículo más adelante. Esa es nuestra base. Alguien puede escribir ahí conmigo, el ofensor. El ofensor. Normalmente, cuando hablamos de la ofensa, siempre estamos pensando en que somos ofendidos. Pero muchas veces en este tema, más bien somos ofensores. Así que, hermano amado, déjeme considerar por un momento, no cuando somos víctimas de la ofensa, sino cuando somos ofensores. Solo por un momento, déjeme considerarlo y diga conmigo, el ofensor. Dice la palabra, hermano amado, en Lucas capítulo 17, verso 1, es inevitable que no vengan los tropiezos. Es inevitable que no vengan los escándalos. O es inevitable que no vengan las ofensas. Pero
pobre del que las ocasione. ¿Quién es el ofensor? El que las ocasiona. La palabra griega que se usa para tropiezos es la palabra escandalón, de donde viene nuestra palabra escándalo. Cuando hay un escándalo, hermano amado, ¿qué es escándalo? ¿Qué es escandalón? El nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo, o sea, el anzuelo. De ahí el mismo lazo o la misma trampa o la misma cuerda. Mira esto. Hay gente que dice, yo amo al pescado. Y como aman tanto el pescado, le ponen una trampa, un escándalo al pescado, pero solo que se lo esconden de comida. Él piensa que le están dando de comer, que va a tener un manjar. Y realmente lo que hacen es clavarle un anzuelo en su garganta, lo sacan de su ambiente hasta que muere, lo destripan, lo peten en un comal y se lo comen. Y a eso le llaman amor. Impresionante. Así que, hermano amado, mira, es inevitable que no vengan los tropiezos. Es inevitable que no estén los anzuelos, que no están las trampas, que no están las ofensas, pero el Señor dice, pobre del que las ocasione. Así que tenemos que tomar en cuenta que el ofensor va a tener un par de problemas. Ahora Santiago capítulo 3 verso 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Alguien puede escribirme ahí? Porque todos ofendemos. Todos ofendemos. Hermano, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Hermanos amados, todos ofendemos. El asunto es que tengamos la capacidad de reconocer que hemos ofendido y pidamos perdón. Y todos nos ofendemos. El asunto es que tengamos la capacidad de perdonar. Otra vez lo voy a repetir. La ofensa es parte de la vida. Santiago se incluye y reconoce, porque todos ofendemos, él se incluye. Santiago era un varón perfecto, pero sabía que todos ofendemos y muchas veces. Y él entiende, hermano, que cuando ya dejamos de ofender de palabra es porque hemos llegado a una madurez. Pero también, hermanos, nos ofendemos. El asunto no es si ofendo o si me ofenden. El asunto es que cuando ofendo tenga la capacidad de pedir perdón. Y cuando me ofenden, tenga la capacidad de perdonar. Ese es el tema. Por eso Santiago empieza a mostrarnos algo, hermano. Y yo quiero mostrarte algo con respecto a esto. La ley de Dios, hermanos, son dos tablas. Alguien que pueda escribirme ahí en las redes sociales, en los comentarios. Dos tablas de la ley. A veces pensamos que la ley, hermano, es solamente una tabla. La ley son dos tablas. Son dos tablas la ley. En la tabla de la mano derecha van a haber 4 mandamientos. Y en la tabla de la mano izquierda van a haber 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los segundos 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Y hermano, cuando Jesús le preguntaron, ¿cuáles son los mandamientos? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Aló? Cuando amamos a Dios, hermano, con todo el corazón. Cuando no tenemos dioses ajenos delante de Él. Cuando cumplimos el primer mandamiento que dice, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, segundo mandamiento, no adorarás imágenes. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los hijos sobre los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen mi nombre. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, de las fiestas del Señor. Así que estos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Cuando usted los transgrede, está transgrediendo la relación con Dios. Pero en la otra tabla, hermano, por eso cuando le preguntaron, resuma la ley. Resumiendo la ley, se compone en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, que son los 4 primeros mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tú no te harías lo que no te gusta que te hagan. ¿Cuáles son? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida. El 6º mandamiento, no matarás. El 7º, no cometerás adulterio. El 8º, no robarás. El 9º, no mentirás. El 10º, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su buey, ni su mujer, ni su casa, ni su carro, ni su teléfono. No codiciarás nada de lo que es de tu hermano. Entonces, cuando usted empieza a ver, hermano, esto acerca de la ley, y usted empieza a centrarse, por ejemplo, vamos a ver un momento lo que la palabra enseña acerca de el mandamiento número 6. Escúchame esto. Cuando ofendemos es porque hemos transgredido un mandamiento, ya sea de la primera tabla o de la segunda tabla, ya sea que tiene que ver con Dios o con el prójimo. Tenemos que restablecer esa relación. Ahora, cuando Jesús empieza a entender y empieza a explicar esto en Mateo capítulo 5, empieza a darnos un tema muy tremendo, hermano. Y yo quiero llevarte ahí a estos 6 versículos de Mateo capítulo 5, del 1 en adelante. Vea qué tremendo. Estamos hablando de no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, a Moisés y a los padres, no matarás. ¿Alguien puede escribirme ahí en las redes sociales, no matarás? Y si cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decía la ley. Pero Jesús empieza a interpretar no solo la ley de piedra, sino el espíritu de la ley. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ahora nos pone un ejemplo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Alguien puede escribir conmigo ahí, primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y hace una recomendación: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este versículo, amado, está relacionado también con el día de expiación. El día de la expiación tiene presente que se podía ofrecer la sangre del ternero, la sangre del carnero y la sangre del cabro, del macho cabrío. Pero eso no sería suficiente, aún entrándolos en el lugar santísimo, si la persona no se arrepiente de su pecado. Por eso la Biblia dice: y afligiréis su alma en las 2 tardes. Ayer tuvimos una enseñanza extraordinaria. Si usted no tuvo tiempo de buscarla, vaya por favor al libro, a nuestra página en YouTube y busque ahí, hermano amado, la enseñanza Profeta Ever Cordero. Aparecemos en YouTube y ahí vas a ver la enseñanza que presentamos ayer, hermano. Los 2 machos cabríos del día de la expiación. Uno, Jesucristo, que entró no al tabernáculo hecho de mano de hombre, sino al cielo, no con sangre de toro, sino con la sangre, su propia sangre, para redimirlos.
Pero el escritor está diciendo, de nada le sirve si no hay arrepentimiento. Por eso tenían que afligir su alma entre las 2 tardes. Afligir su alma. Y ahora aquí la palabra nos empieza a enseñar algo poderoso. Mira esto, hermano amado, qué tremendo, qué tremendo. Déjame buscar un puntero. Vea qué tremendo, hermano. Dice la palabra, no matarás. Pero Dios empieza a trabajar y considera que enojarse contra el hermano, o decirle necio, o llamarle fatuo, era peor o igual o comparable a matarlo. Enojo. Déjeme considerar un momento esta palabra. Enojo. La Biblia dice que podemos enojarnos sin pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces cuando las personas cometen un homicidio, ¿por qué es? Porque se enojan. ¿Sabes? Algunos filósofos han descrito el enojo como una locura temporal. ¿Aló? ¿Qué es el enojo? Una locura temporal. A veces el homicidio se da por causa del enojo. O sea, la raíz del homicidio es que me enojé. La Biblia dice en el libro de Efesios, airaos, pero no pequéis. Y entonces empieza a entender cómo yo me enojo sin pecar. Usted tiene que enojarse con la persona correcta. A veces nos hacen algo los hijos y nos desquitamos con el esposo, o nos hace algo el esposo y nos desquitamos con los hijos. Tengo que enojarme en el momento correcto. En el momento correcto. Hay momentos para enojarse y hay momentos para no enojarse. No se enoje cuando está con su esposo, hermano, allá en la tienda. Enójese en la casa. Hay que enojarse en el grado correcto. Porque una cosa es el enojo de quebrar un vaso y otra cosa es el enojo de quebrar una persona. Son enojos diferentes. Airaos, pero no pequéis. Y da una recomendación: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, entonces le hemos dado lugar a Satanás. Y entonces el pasaje nos empieza a mostrar aquí. Dice la palabra: y cualquiera que diga necio a su hermano. Necio es una palabra que en el original es raca. Raca, necio. Y significa, hermano amado, desprecio por el corazón. Necio. Desprecio por la mente, perdón. Raca, desprecio por la mente, es equivalente a nuestra palabra tonto o estúpido. Y dice que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y hay otra palabra, es la palabra fatuo. Fatuo. Bueno, si a mí me dicen fatuo no me enojo. Pero la raíz de la palabra fatos es una palabra que en griego es moros, que significa desprecio por el corazón. Y se parece a la palabra que nosotros, que en la cultura de habla hispana se usa, que es HP, hijo de pastor, ¿verdad? Cuando le dicen a una persona hijo de fruta, entonces esa persona, hermano amado, está despreciando la parte moral de esa persona. Está despreciando la parte del corazón de esa persona. Y entonces te das cuenta, hermano, que el Señor enseña que no necesariamente, o sea, que el llevar a muerte a una persona implica enojo, despreciarle su mente, decirle tonto o estúpido, y despreciarle su parte moral, decir que su mamá es una prostituta. Y entonces te das cuenta que los grados de condena empiezan a subir, porque aquí dice será culpable de juicio. Y cuando te enojas es culpable de juicio. Ese juicio era un juicio que se hacía en las aldeas pequeñas. Habían unos de 3 a 7
jueces. Y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Ese es el Tribunal Supremo en Israel. Y cualquiera que diga fato, que desprecie el corazón, quedará puesto al infierno. O sea, la única razón por la que el infierno no se abre y se lo traga es por la pura misericordia de Dios. Pero ya está expuesto a ir al infierno por decirle a una persona, hijo de fruta. Entonces, hermano amado, usted entiende que hay cosas que debemos aprender a manejar. Ahora vea. Dice este pasaje, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, mira que ya está en el altar. Ya entró el altar de los gentiles y el altar de las mujeres y el altar de los hombres y está en el altar del sacrificio. Y yo que necesito que usted entienda que cuando aquí hablamos de altar, no estamos hablando, hermano amado, no estamos hablando del altar de las iglesias, de esa plataforma donde el predicador, donde el grupo de alabanza canta y donde el predicador predica. No, estamos hablando del altar del holocausto, donde se llevaba la víctima del día de la expiación. Escucha. Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar, ya ha pasado la puerta. Ya ha pasado el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres. Está ahí para ofrecer y te acuerdas. Hay gente que me dice, ¿y cómo yo me acuerdo? Que algo, por tanto, si trajeres tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y si yo no sé que el hermano tiene algo contra mí, pero por eso mira, yo te lo mostré en colores. No matarás, el enojo, el necio, el fato, y acuerdas que alguien tiene contra ti. ¿Sabes por qué me acuerdo contra mí? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, enojo, de justicia, que yo hice mal contra mi hermano, y de juicio, que voy a quedar expuesto a un problema. Por eso el Espíritu Santo viene y me convence, y Él me acuerda que yo me enojé contra el hermano. Y Él me acuerda que yo le dije necio, bruto, tonto, estúpido. Y se acuerda que yo le mencioné a la mamá. Entonces, no es, hermano, que es algo que no tiene sentido, tiene todo sentido. Porque yo cometí una falta. Entonces dice la palabra que ese sacrificio no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber algo, reconciliación. Y si no me reconcilio, entonces dice que ese hermano que yo actué en contra se me va a volver adversario. El adversario me va a llevar al juez. El juez me va a entregar un alguacil y el alguacil me va a meter en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta, marca tiempo, hasta que pague el último cuadrante. ¿Por qué hay gente que en este año va a recibir una condena, hermano, donde van a tener que tener un año de desierto, un año difícil, un año donde no van a haber prosperidad? ¿Por qué? Porque el adversario al que usted ofendió va a clamar delante de Dios. El adversario te va a entregar al juez, que es Dios. El juez te va a entregar al alguacil, que es el que administra la justicia. El alguacil te va a meter en la cárcel y no vas a salir de ahí ese año hasta que pagues el último cuadrante. Pastor, no está nada bonito lo que usted me está enseñando. Hermanos, estos son principios de sabiduría. Por eso el Señor, el centro de este pasaje, ¿qué es lo que hay en el centro de este pasaje, hermano? Una palabra que aparece en blanco: reconciliación. Reconcíliate, reconcíliate, reconcíliate. Puedes escribir ahí en las redes sociales: reconcíliate. Eso es lo que Dios quiere. Porque en el centro del ofensor y el ofendido hay una ofensa, y esa ofensa solamente puede ser sustituida, cambiada por una reconciliación.
Entonces, déjame avanzar en la enseñanza para que usted me pueda comprender. Vamos a tener por un momento la ofensa. Y aquí voy a ir rápido, pero quiero que usted me pueda entender esto. Entendiendo la ofensa. La Biblia dice en Éxodo 20 verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás. Alguien que pueda escribir conmigo, hablarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando estamos hablando de la comunicación, alguien puede escribir ahí conmigo comunicación. Usted se va a dar cuenta que en la comunicación hay 5 factores. 5 factores que intervienen en el tema de la comunicación. 5 factores que están presentes en el tema de la comunicación. Vea esto. El emisor, que es la fuente del mensaje, de donde sale el mensaje. El mensaje, que es la información que casualmente estamos transmitiendo. El receptor, que es quien recibe el mensaje y lo codifica. El canal, que es el medio que estamos usando para transmitir el mensaje, para que vaya ya sea por teléfono, por fax, por televisión, en este momento el medio que estamos usando es Facebook Live, para llevar el canal que estamos usando para llevarlo. El código es el conjunto de códigos y signos por el cual se entrega el mensaje. Y esto afecta a la interpretación, porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que la persona entiende. Por eso el código muchas veces es muy importante y afecta a la interpretación, lo que una persona quiere decir y lo que la otra persona entiende. Y por otro lado está el feedback, que es retroalimentación, devolución de una señal modificada a su emisor, respuesta del receptor al emisor sobre el contenido o interpretación de el mensaje. Estas 5 cosas, estas 6 cosas, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el feedback, están estrechamente relacionadas con el tema de las ofensas. Déjeme continuar y déjeme poder mostrarle esto, hermano. Mira, a veces la gente se va a ofender solamente porque usted opine. Aló. A veces, hermano, la gente se va a ofender solamente porque usted opine. El solo hecho de que usted dé su opinión, hay gente que le va a ofender. Hay gente que usted no hace nada, se van a ofender. Hay gente que se ofende. Entonces usted tiene que aprender que en el opinar, que es expresar una opinión de palabras, o también puede ser por escrito, o también puede ser televisada, grabada, sobre algo o alguien. Y que en la opinión intervienen 3 actores, que es el que opina, la opinión y los receptores de la opinión. Cuando usted escucha una opinión, usted puede estar de acuerdo o usted puede estar en desacuerdo con esa opinión. Pero lo que no debe hacer es ofenderse. No debo ofenderme por la opinión de otro. Pero hay gente que se ofende. Usted mire en las redes sociales, hermano. Yo opino sobre un tema y a la gente le ofende. Yo opino sobre el tema del matrimonio de Dios, porque Él los creó hombre y mujer, y hay alguien que se ofende. Pero hermano, yo estoy hablando del principio básico de la vida. Para que funcione tiene que ser entre un hombre y una mujer, pero hay alguien que se ofende, porque la opinión ofende a la gente. Número 2, a veces la gente no solamente se ofende en la opinión, sino el mismo tema del que estamos hablando, del ofender, la ofensa. Que la ofensa, hermano amado, van a ser 3 cosas. La ofensa pueden ser palabras. A veces ofendemos de palabra. Pueden ser acciones. A veces lo que me ofende son lo que yo hago. Me ofende lo que la persona hace. Y a veces la ofensa es una omisión de algo que no dije o algo que no hice. ¿Aló? Por eso la gente se ofende por palabras, acciones u omisiones. Y a veces se ofenden
Porque yo no dije o no hice algo que tenía que hacer. Y aquí vienen tres actores. El ofensor, que es la persona que ofende, ya sea que tenga la intención o ya sea que no tiene la intención de ofender, pero ofendió. La ofensa, que es la palabra que se dijo, la acción que se llevó a cabo, o la omisión de la palabra o la acción que no se hizo. Y el ofendido, que es la persona que recibe la ofensa. Y yo aprendí este principio. No ofende quien quiere, sino quien puede. No ofende quien quiere, sino quien puede. El poder que tiene la ofensa para dañar es la que tú mismo le has dado. Alguien puede escribir eso conmigo en las redes sociales. No ofende el que quiere, sino el que puede. No ofende el que quiere, sino el que tú le has permitido. Porque el poder que tiene la ofensa es el que tú le has permitido. Es decir, que alguien puede ser que me envíe una ofensa, pero de mí depende si yo la recibo. Aló. Yo soy quien determino si recibo una ofensa o no recibo una ofensa. Déjeme continuar con uno más, hermano. Hay algo más que ofende a la gente, que es insultar, que es dirigir contra, es usar algo contra como un arma, dirigir contra alguien palabras, expresiones o gestos ofensivos. Dirigir contra palabras, expresiones o gestos ofensivos. Y aquí vienen tres actores. Si fuera una obra de teatro, esto tendría tres actores, que es la persona que emite el insulto, la persona que recibe el insulto y el insulto, que son las palabras, las expresiones o los gestos. El insulto, amados, es un misil enviado que no necesariamente dan el blanco. ¿Por qué? Porque una persona puede tener el deseo de insultar, pero va a depender de la persona si recibe el insulto. Pero mira esto, cuanto más ego tenemos, con tanta más facilidad vamos a sentirnos ofendidos. ¡Wow! Cuanto más ego tenemos, más fácil nos vamos a sentir ofendidos. ¿Sabe por qué hay gente que se ofende tan fácilmente? Porque tiene un ego así de grande. Aló. Por eso se ofende. Hermano amado, este principio es tremendo. Cuanto más ego tenemos, con tanta más facilidad nos ofendemos. Aló. Y estamos ofendidos. Pero hay que solucionarlo. Déjeme avanzar con uno más. Criticar. La crítica. ¿Qué es crítica, pastor? Expresar opinión. Expresar una opinión. O juicio negativo contrario sobre una persona o una cosa. Criticar es el arte de juzgar, discernir, calificar, censurar o simplemente opinar. Aquí aparecen tres actores. El crítico, que es la persona que emite la opinión o el juicio. La crítica, que es la opinión o el juicio en sí. Y el criticado, la persona objeto de la crítica. Y yo aprendí algo acerca de las críticas, hermano. Yo aprendí esto que me ha bendecido. No aceptes críticas constructivas de quien no ha construido nada. Alguien lo puede escribir conmigo ahí en las redes sociales. No aceptes críticas de quien no ha construido nada. La crítica, hermano amado, tiene que tener, hermano amado, las cosas se reciben de quien vienen. Hay gente que no tiene autoridad para decir lo que está diciendo. La crítica describe el mundo de la persona que emite la crítica y no necesariamente del receptor. Así que acá el factor determinante es el código. Porque una cosa dice una persona y otra cosa lo entiende. Hermano,
Hay palabras que solamente se usan en esa familia. Le voy a poner un ejemplo. En mi familia, en la familia de mi mamá, de mi papá, usa una palabra. La palabra furrucho. ¿Qué significa para usted la palabra furrucho? Yo le digo a usted furrucho, hermano, y lo dejo en la luna. Pero en la casa de mi mamá, todo el mundo sabíamos que era un furrucho. ¿Ves? Y entonces, eso pasa también, hermano, con respecto a la crítica, porque la crítica describe el mundo como yo lo veo. Pero el mundo como yo lo veo no necesariamente es el mundo como usted lo vive. Otra vez lo voy a repetir. El mundo como yo lo veo no necesariamente es el mundo como usted lo vive. Porque todos tenemos unos anteojos, un antifaz por el cual vemos el mundo. Hermano, si yo le pregunto a usted, pastor, ¿qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Usted me va a decir, pastor, un lápiz. Un lápiz tiene en la mano. Pero hermano, si vamos a donde una persona que no saben leer, escribir, allá en la selva amazónica, que nunca han visto uno de estos, y le preguntamos qué es esto, él no va a saber responder. ¿Sabe por qué? Porque él necesita incorporar la definición de esto. Y a veces, hermano, la crítica describe el mundo de la persona que emite la crítica, no necesariamente el mundo de la persona que está recibiendo la crítica. Por eso el código, la interpretación a veces de lo que estamos entendiendo, una cosa quiero decir y otra entiende la otra persona. Número 5, la difamación, el difamar. Escribir o decir en público cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. En especial cuando lo escrito es o dicho es falso. Intervienen 4 actores. La fama, que es el buen nombre, el prestigio que se construye en una sociedad. Cómo nos cuesta y nos duele que nos toquen la fama. El difamador, que es la persona que pone en entredicho la fama de una persona. La difamación, de lo que se describe, se dice o se afirma que compromete la fama de una persona. Lo que se escribe, se afirma o que compromete la fama de esa persona. Y el difamado, que es la persona de la cual se pone en entredicho la fama. Y acá, hermano, el factor determinante es el mensaje. ¿Cómo nos cuesta que nos toquen la fama, hermano? Que nos toquen el buen nombre. No se atreva a hablar de mi buen nombre, porque para nosotros la honra, la estima es más importante. Y a veces mi opinión es más importante que estar reconciliado con el hermano. Número 6, hermano, déjeme avanzar. Murmurar. ¿Alguien puede decir conmigo murmurar? La murmuración, hermano, es algo que hay que ponerle cuidado. No es eso, es una gangrena dentro del cuerpo de Cristo. Déjeme mostrarle esto que Dios me ha enseñado. Murmurar es hablar manifestando una queja o disgusto sobre o en contra de una persona en voz muy baja o en su ausencia. ¿Alguien puede escribirme ahí voz baja o ausencia? En voz baja o ausencia, hermano. Entonces vea esto. Acá en la murmuración van a haber 4 factores, que es el murmurador, el que habla entre dientes, el que está ahí hablando entre dientes, hermano amado, en voz baja o susurrante. La murmuración, que es la queja, el disgusto que genera el diálogo, y el receptor, que escucha, participa y se entretiene. Esto está tremendo, hermano. Eso es tremendo. Porque ¿sabes algo? A veces decimos, hermano, que el chisme no me gusta, pero me entretiene.
La persona que escucha, participa y se entretiene. Y el murmurado, que es la persona ausente del cual los murmuradores murmuran. Y acá el factor determinante es el receptor. La falta no consiste en que se hable, en lo que se habla, sino en hacerlo sin que el verdadero interesado esté presente, dejándolo desvalida o dejándola desvalida para que pueda defenderse o decir su versión. El problema de la murmuración no es lo que digo, es cómo lo digo. El problema no es que yo comente algo, es que no lo estoy comentando delante de la persona correcta, delante de la persona autorizada. Yo estoy diciendo algo que debería decir, hermano, de frente de una persona y se lo estoy diciendo a otra persona. Y número 7, cosas que nos ofenden de palabras son los chismes, chismear, comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo, generalmente agregando más a la historia. Y aquí hay 4 actores. El chismoso, que es la persona que participa en escuchar y repetir y agregar al rumor. Los chismosos, que son las personas que participan en esparcir el rumor. El chisme, que es el rumor que se comenta pasando de oído a boca y de boca a oído. Y el chismicidio, que es el pecado. Comentar sobre asuntos o personas, rumores que no nos consta o no nos corresponde. Y aquí el problema, hermano amado, es el canal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, pero esa no nos consta que la fuente oficial sea la correcta. No nos consta que el mensaje sea el correcto. Ahora bien, estamos hablando, hermano, de las ofensas. ¿Qué cosas nos ofenden? Y empezamos a hablar que a veces el solamente opinar nos ofende a la gente. Pero también, hermano, la crítica, la murmuración, la difamación, son cosas que llegan a tocar fuerte a la persona. Entonces vea esto, hermano. Volviendo al versículo que nos está... que estamos tomando en esta hora como parte. Mateo capítulo 5 verso 21. Usted empieza a darse cuenta, hermano amado, y usted dice: pastor, ¿dónde estuvo la ofensa? En la difamación, cuando le dije necio, o cuando le dije fatuo al hermano. Ahí está la difamación. Porque esto, hermano amado, está llevando a la muerte de mi hermano. ¿Sabes? A veces el enojo, el decirle necio, el decirle fatuo al hermano, lo lleva a la depresión, y la depresión lo lleva a la muerte. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece al hermano es homicida. ¡Wow! El decirle necio, el decirle fatuo, el tener desprecio por el corazón del hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Entonces, por eso la palabra establece, Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. Por eso en el día de la expiación tenemos que pedir perdón al Señor y arrepentirnos de corazón para no tener un castigo, porque el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Qué tremendo, hermano, este concepto que estamos revisando. Impresionante. Ahí hasta el ofensor, hasta ahí el tema del ofensor, de la manera como ofendemos. Ahora, déjeme hablarle, hermano amado, de otro factor, que es el ofendido. Ahora cambiamos de acera, del ofensor al ofendido. Ahora vamos a cambiar de lugar y vamos a hablar del hermano que a veces, hermano amado, ha pasado por el trago amargo de la ofensa.
¿Quién es aquí en Mateo 5:21 el ofendido? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el hermano es el ofendido. Aquí el hermano va a ser el ofendido, el que recibió el enojo, el que se le dijo necio y el que le dijo fatuo. Antes estábamos hablando de cualquiera que se enoje, que diga necio o que diga fatuo. Ahora vamos a hablar del hermano, con el que se enojó, el que se le dijo necio y se le dijo fatuo. Mira qué tremendo. Proverbios 18:19. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Mira algo. Mira qué tremendo. En un momento fue considerado un amigo. En algún momento fue un amigo. Pero el amigo ofendido, una acción, unas palabras o una omisión hizo que el hermano se ofendiera. Y ahora recuperar a ese hermano es más difícil que recuperar una ciudad fortificada. No era fácil recuperar una ciudad con sus muros y fortalezas. Así tampoco es fácil recuperar al amigo ofendido. Y dice el pasaje: las disputas entre cualquiera y el hermano, las disputas entre el ofensor y el ofendido, separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Es decir, que las ofensas son como rejas. Las ofensas son como cárcel que separan a los hermanos. Y entonces, hermano amado, hay que ponerle cuidado a este tema. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces la única manera como yo puedo salvar mi honor es no ofenderme, es no recibir ese misil que me enviaron, porque no me ofende el que quiere, sino el que puede, al que yo se lo permito. Y a veces la más sabiduría que podemos tener, hermano amado, es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Y su honra, la honra suya, amado que me está viendo, la honra suya es pasar por alto la ofensa. Amado Emanuel que me estás mirando, amada Rocío, amada Jovita Villanueva, amada Yadi, amada Grace, la honra de un hombre a veces es pasar por alto la ofensa, no ofenderse, no darse por aludido, no recibir ese misil que me han enviado. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice Pablo en Hechos 24:16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué una ofensa, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? Porque no pierdas de vista lo que les dije, hermano amado. Una tabla tenía que ver con Dios y la otra tiene que ver con el hombre. Y las dos tienen que estar en armonía. Por eso Pablo dice, yo procuro tener una conciencia, que es la conciencia, el tribunal supremo del hombre, que aprueba o desaprueba las acciones de la voluntad. Por eso procuro tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Ese es un estado de bendición, hermano amado. Ahora, ¿cómo armonizamos, hermano amado? ¿Cómo armonizamos? ¿Cómo logramos poner de acuerdo estos dos temas? ¿Cómo logramos, hermano, poner dos personas que están en una acera y otra de frente, entre el ofensor y el ofendido? La única manera de ponernos, hermano, juntos es esta palabra que les detallo a continuación. Número 3, la reconciliación. Alguien que me puede escribir ahí en las redes sociales. La reconciliación.
La reconciliación. La única manera, hermano, es reconciliarnos. El factor es volver, hermano, a un estado original, reparar, hacer que algo funcione, reconciliar, reunir, volver a poner junto lo que se ha separado, reconciliar. Entonces, déjeme hablarle acerca de esto. Vea de nuevo. Entre cualquiera que se enojó, le dijo necio, le dijo fato, y entre este hermano, que no solo cualquiera le dijo necio, se enojó, le dijo necio, le dijo fato, sino que queda expuesto al juicio, será culpable ante el concilio y está expuesto al infierno. Y este hermano que recibió esta ofensa, solamente dice la palabra, verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. El hijo pródigo expresó estas palabras impresionantes en Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Alguien puede escribirme ahí en las redes sociales: Padre, he pecado. ¿Sabes, hermano? A los hombres nos cuesta mucho llegar a ese punto. Este hombre está a punto de no poder presentar una ofrenda solamente por no decir: he pecado. He pecado. He pecado. Reconocer. La reconciliación, hermano, solamente es posible cuando una persona reconoce: he pecado contra el cielo, he quebrantado la ley, la tabla número 1, y también la número 2, que en su punto 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, hermano amado, te das cuenta que la clave en este versículo radica acá, hermano: me levantaré, iré. La gente, hermano, quiere pecar, quiere ofender. Somos rápidos para ofender, pero pocos para ir, para levantarse. A donde la persona que ofendimos, en este caso el Padre, y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe por qué? Porque este muchacho reconoce algo, reconoce lo que él no es. No soy digno de ser llamado hijo. Y reconoce, hermano, que su dimensión estaba en un jornalero. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que todo el mundo queremos que nos reconozcan lo que somos. Queremos que lo reconozcan lo bueno, hermano, que somos, lo buen padre que somos, lo buen hijo que somos, lo buen proveedor que somos, lo buen esposo que somos, pero no queremos reconocer lo que somos. Y la verdad de la verdad es que él no era digno de ser llamado hijo. La verdad de la verdad es que me enojé. La verdad de la verdad es que le dije idiota, estúpido. La verdad de la verdad es que le falté el respeto al hermano. Es la verdad. Desprecié la parte moral de mi hermano. Y entonces, hermano amado, ahí está el principio de la reconciliación. Vea esto. Lucas capítulo 17, verso 3 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Aló. A veces, hermano amado, entre una ofensa y una reconciliación tiene que haber una reprensión. Otra vez lo voy a repetir. A veces entre un ofensor y un ofendido, la única forma de solucionar eso, de gestionar una solución, es una reprensión. Pero déjame decirte algo. Solamente reprende el que tiene carácter. Aló. Alguien puede escribírmelo ahí en las redes sociales. Solamente se ofende, solamente reprende el que tiene carácter. Otra vez, solamente reprende el que tiene carácter. Lo más fácil, hermano amado, cuando he sido ofendido, es quedarme con la ofensa y ir a contarle a alguien más que te ha ofendido igual que yo, que me ofendieron.
Pero no soy capaz de pararme y ir a donde aquel hermano que me ofendió y decirme, discúlpeme, pero su enojo me ofendió. Usted me dijo tonto y usted despreció mi parte moral. Aló. Aló. No desarrollan carácter para ir donde el hermano y decirle qué es lo que los ofende. Se ofenden solos y se encuevan, se meten en una cueva y de ahí no salen. Aló, porque no tienen carácter. Mira, el carácter de un hombre va a ser medido cuando es ofendido, hermano. Otra vez se lo voy a decir, el carácter de un hombre es medido cuando es ofendido, porque ese hombre tiene la característica, tiene la capacidad de ir y poner la cara delante del hermano y reprenderlo y decirle, usted hizo esto y usted hizo otro. Y déjame decirle algo, que hay gente que no solo se enoja y te llama estúpido y toca tu parte moral, pero cuando reprendes todavía se enojan más. Y entonces decimos, tras de cuernos palos. Aló. Pero el pasaje es claro. Mira por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Alguien puede escribir conmigo, repréndele. Repréndele. ¿Qué dice la palabra que hay que hacer cuando el hermano peca contra mí? Perdonarlo. No, la Biblia dice repréndelo. Y si se arrepiente, entonces perdónalo. Aló. Esto quiere decir, hermano, que en la reconciliación hay un factor determinante que es el factor arrepentimiento. El verso 4 lo explica mejor. Lucas 17, verso 4. No importa cuántas veces en un día tu hermano peque contra ti. Y si regresa diciendo, lo siento. ¿Qué digo? Lo siento. Estoy cambiando. Perdóneme. Debes perdonarlo cada vez. ¿Sabes por qué la Biblia dice debes perdonarlo cada vez? Porque está la condición del perdón, que es arrepentimiento. En la iglesia cristiana, por años se ha vendido un perdón, hermano amado, y que la iglesia tiene que perdonar sin condición. Y déjame decirle, ni Dios perdona sin condición. A ver, Jesucristo murió en la cruz de Calvario y expió el pecado de todo el mundo. Pero no todo el mundo se va a salvar. Porque solamente se va a salvar el que reconozca su pecado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el factor clave en la reconciliación es el arrepentimiento. No existe posibilidad de reconciliación si el hermano que se enojó contigo, el hermano te dijo estúpido y el hermano te despreció moralmente y no hay arrepentimiento en el corazón de él. Ni Dios va a recibir su sacrificio, ni yo puedo tener la capacidad de reconciliarme con él. Y como yo no tengo la capacidad de reconciliarme con él, entonces voy a ser llevado a otra dimensión. Ahora lo vamos a ver. Alguien que puede escribir en las redes sociales. Ahí, hermano, escríbame. Entre ofensa y perdón tiene que haber arrepentimiento. Entre ofensa y perdón hay una palabra que se llama arrepentimiento. No importa cuántas veces al día tu hermano peque contra ti, pero regresa diciendo, lo siento, estoy cambiando, perdóneme. Entonces debemos perdonarlo. Pero en el corazón de este hermano hay arrepentimiento. Vea esto, el verdadero arrepentimiento. Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hermano, escúchame. Diga conmigo restitución. Es la otra clave, la otra palabra clave para
reconciliación, restitución. Vea esto. Si usted va conduciendo un vehículo y usted con su vehículo choca el otro vehículo, usted tiene que decir disculpa, claro. Tiene que decir perdóneme, claro. Pero tiene que pagar por la reparación de ese vehículo y por cualquier otro daño que esa persona sufra, médico o psicológico, o los problemas que tenga por no poder usar el vehículo que usted golpeó. ¿Aló? No es solamente decir discúlpeme, no, restituya la falta que hizo. ¿Aló? Hay gente que quiere ofender en público y pedir perdón en privado. Otra vez lo voy a repetir, hay gente que quiere ofender en público y pedir perdón en privado. No, espérate, me ofendiste en público, me pides perdón en público. Tocaste la honra delante del hermano, pídeme perdón delante del hermano. Ay, usted lo que quiere es avergonzarme. No, hermano, las cosas se deshacen como se hacen. Otra vez, las cosas se deshacen como se hacen. Gente que le gusta ofender en público y pedir perdón en privado. No, papá, ofendiste en público, pida perdón en público. Este hombre Zaqueo dijo, si alguien es defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Si alguien mataba a la oveja de alguien, tenía que devolverla 4 veces. Ahí está el principio de la palabra, restitución. Sin restitución, a veces cuesta el perdón. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Por qué ha venido la salvación a tu casa? Porque ha habido restitución. Usted no puede decir a la persona que le accidentó el carro, perdóneme, y salir e irse. No. Espérate. Te van a prendar el carro hasta que pagues el choque. Así mismo funciona en la parte espiritual. Y en esto, hermano, la iglesia ha sido irresponsable a la hora de enseñar el perdón. Porque hemos enseñado que todo lo que me hagan, yo tengo que perdonarlo. Sin condiciones. Y la Biblia dice que hay condición, arrepentimiento. Ahora, cuando yo no perdono, cuando la persona se ha arrepentido y me ha restituido, ahí tengo un problema. Entonces, déjeme continuar, por favor. Alguien pueda... Vamos por un momento a esto, hermano. Las consecuencias de no reconciliarnos. La consecuencia de no reconciliarnos. Para mucha gente que han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, su opinión es más importante que su relación. Tener la razón, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es más importante que una relación. Y déjeme decirle, yo prefiero perder la razón, pero no dormir en el sillón. Es más importante la relación que la razón. ¿Aló? A veces a los esposos nos cuesta este tema, porque para nosotros, para el hombre, la razón es importante. Pero déjeme decirle, usted tiene que aprender a dar vida desde el árbol de la vida, no desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay veces, hermano, para mucha gente es más importante tener la razón que estar reconciliado. Y ¿sabes algo? Es más importante estar reconciliado que tener la razón. Porque cuando usted, hermano, declina el tener la razón con tal de dar vida, entonces usted ha comido del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Consecuencias de no estar reconciliado. Vea esto. Entonces su señor, enojado, desde el final de Mateo 18, hermano. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta marca un tiempo final. ¿Aló? Hasta marca un tiempo final, hasta que pagase todo lo que debía. Esta es la historia, hermano, de Mateo 18, de un hombre que le perdonaron, pero no quiso perdonar. Y este pasaje continúa diciendo, hermano, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
Alguien puede decir de todo corazón, cada uno su ofensa. Hermano, este pasaje tiene condiciones. Este pasaje no está hablando de perdonar a la persona que me defraudó sin que se arrepienta y sin que me restituya. Este pasaje está hablando de un hombre que le perdonaron $1,800 millones y él no pudo perdonar $3,000. Con él hicieron misericordia y él no tuvo misericordia. Este pasaje, hermano, sin contexto, ha creado mucho daño a la iglesia. Este pasaje, fuera de contexto, usado sin contexto, ha dañado tremendamente a la iglesia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Cuando el hermano peca contra mí y se arrepiente, entonces yo tengo que perdonarlo de todo corazón. Pero si no se arrepiente, Dios no me enseña a perdonarlo de todo corazón. La condición es que el hermano se haya arrepentido y que me haya restituido. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno las ofensas. Vea esto. De nuevo la condición. Volvemos a Mateo 5, 21 al 26. Este hermano salió culpable de juicio porque se enojó. Salió culpable ante el concilio porque le dijo necio y quedó expuesto al lago de fuego, al infierno, porque le dijo fatuo. Entonces, hermano amado, acá está un verso impresionante que dice: ponte de acuerdo con tu adversario, porque el hermano ahora es tu adversario. Y el hermano al que le dijo necio, que le dijo fatuo y que se enojó, ahora este hermano va a clamar delante de Dios y va a clamar justicia. Y déjeme decirle, Dios es un Dios justo. Y el adversario, el hermano, ahora se ha vuelto adversario porque usted se volvió contra el hermano. Un tiempo fue hermano, pero ahora es adversario porque usted se volvió contra el hermano. Y el hermano te entrega al juez. Y el juez te pesa en el día de Yom Kippur. El juez te pesa. Y el juez determina que aunque a usted le pidieron perdón, usted no ha perdonado. ¿Aló? Y entonces te entrega el alguacil. El alguacil te lleva a la cárcel. Y de ahí no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. Aló. Vea qué tremendo este versículo que viene. Deuteronomio 19, verso 18 y verso 19. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Alguien puede escribirme esto. Entonces haréis con él como él pensó hacer con mi hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sabes algo? A veces la sentencia que recibo es que a mí se me haga como yo pensé hacer. Aló. Que a mí se me haga como yo pensé hacer. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Las consecuencias de no reconciliarme. Termino enjuiciado en el mismo juicio. Por eso la Biblia dice, escúchame, entre una herida y un juicio y una ofensa hay un juicio de por medio. Por eso la Biblia dice, con la medida con que midas será medido. Con la medida que midas será medido, y con la medida que se juzgue seré juzgado. Aló. A veces yo digo, yo no soy culpable de eso. Pero cuando viene la situación, hermano, y se hace evidente que sí era culpable. Déjeme continuar y hablarles de nuestro tema el día de hoy. Escríbanme por favor ahí, perdonando la ofensa. Perdonando la ofensa.
¿Cómo perdono la ofensa, pastor? Vea lo que dice aquí el pasaje, hermano. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. ¿En qué tengo que ponerme de acuerdo? En que yo me enojé, yo le dije necio y yo le dije fatuo. Sin que yo reconozca esto, es imposible que haya acuerdo, porque el hermano sabe que yo me enojé, que yo le dije necio y que yo le dije fatuo. Y entonces, hermano amado, él me va a llevar a juicio. En el juicio voy a salir culpable. Voy a apelar ante el Tribunal Supremo y voy a salir culpable ante el concilio. Y la sentencia va a ser el lago de fuego. El adversario me llevó al juez, el juez al alguacil. El alguacil me metió a la cárcel. ¿Para qué? Para que me ponga de acuerdo. Escucha, que no te pase este año. Que no te pase este año, que tienes que estar metido en la cárcel, que tienes que tener un año de desierto para que puedas reconocer tu falta, para que puedas reconocer tu error, para que puedas reconocer que pecaste contra el hermano. Aló. Hay gente que ha estado viviendo tremendos temas, pérdidas, porque no puede reconocer que pecó contra el hermano. Y entre más insista, hermano, en que no pecó, más será la situación de difícil. Aló. Tremendo. Tremendo. Reconcíliate primero con tu hermano. Hay gente, hermano amado, que quiere pecar contra Dios y reconciliarse con el hermano. Y hay gente que quiere pecar contra el hermano y reconciliarse contra Dios. Mira, este hermano venía todo contento con una ofrenda. Venía ahí con su cabrito para ofrecérselo a Dios. Venía todo contento ahí, hermano, y Dios le recordó que se había enojado. Dios le había recordado que le dijo necio. Y Dios le recordó que le dijo fatuo. Y Dios le dijo, no te voy a recibir tu ofrenda. Yo quiero recibirla, pero tengo una condición. Vaya, reconcíliese primero con el hermano y luego regrese y presente su ofrenda. Yo no le estoy diciendo que no presente su ofrenda, no. Yo le estoy diciendo que primero usted debe reconciliarse. Y hay cosas que primero se arreglan en la tierra y luego se arreglan en el cielo. No puede solucionar en el cielo un problema que se originó en la tierra. Otra vez se lo voy a repetir, no puede solucionar en el cielo un problema que se suscitó en la tierra. Arréglalo en la tierra y entonces será arreglado en el cielo. Tremendo este pasaje. Dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Cuándo tengo que perdonar? Cuando yo reconozco que el hermano me pidió perdón. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestras ofensas. El Padre Celestial sabe cuándo te pidieron perdón y cuándo no perdonaste. Hermano, a veces la gente simplemente no quiere pedir perdón. A veces simplemente no quieren. Hay gente, hermano, que le has mandado un audio y le pediste perdón. Hay gente, hermano, que le escribiste un texto y le pediste perdón. Hay gente que hasta le escribiste una carta al perro para pedirle perdón e insiste en la ofensa. Y usted no puede hacer nada con eso. Aló, usted no puede hacer nada con eso. Pero usted sí puede pedir perdón. Reconocer que hubo una falta. Por eso vea qué tremendo, hermano. Cuando estéis orando y yo me recuerdo que el hermano me pidió perdón, entonces Dios dice, perdónale, para que también vuestro Padre Celestial que está en el cielo os perdone. Porque si un hermano vino y me pidió perdón, si un hermano me mandó un texto y me pidió perdón, si un hermano me mandó un mensaje y me pidió perdón y yo decidí no perdonarlo, ¿con qué cara yo me presento delante de Dios a decir a Dios que me perdone? Aló. En el perdón, hermano, es esta palabra, si no perdonáis, afía en mí, que es la palabra 863 del Strong, apo, que es de un participativo, y en mí, que significa enviar, y tiene tres significados: despedir,
Despida una ofensa. Divorciar. Divórciese de una ofensa. Abandonar. Abandone esa ofensa. Y tiene como relación, hermano, con el matrimonio. Hay veces estás casado con una ofensa. Despídase de eso. Divórciese de eso. Abandone esa ofensa. ¿Y cómo abandono esa ofensa, pastor? ¿Cómo divorcio? ¿Cómo me despido de esa ofensa? Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales: yo perdono delante de Cristo. ¿Sabe qué pasa cuando las personas no perdonan delante de Cristo? Satanás gana ventaja. Si alguno he perdonado, dice Pablo, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales: yo perdono delante de Cristo. ¿Para qué perdono delante de Cristo? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Escucha, a veces Satanás empezó a pensar: ¿cómo le juego la vida? ¿Cómo le juego la vida? ¿Cómo hago que este año sea un año difícil? ¿Cómo hago que su ministerio no prospere? Entonces él maquina y trae una ofensa. Y nosotros agarramos aquel anzuelo, nos comemos el anzuelo, nos comemos el escándalo, y entonces quedo agarrado de acá. Satanás me ha ganado ventaja. ¿Sabe qué es que te gana en ventaja? Que te gane en ventaja es que el otro salga primero corriendo que tú. Y entonces Pablo dice: yo perdono delante del Señor. Hermano, yo entiendo que la ofensa son palabras, acciones o omisiones de palabras que no se dijeron o acciones que no se realizaron. Pero yo también entiendo, hermano, este pasaje poderoso. Y yo quiero, hermano amado, poner este versículo en el corazón de cada uno de ustedes. Dice la palabra, hermano, que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sabes, Lucas 23:34 dice: Padre, cuando estaba en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, cuando había sido escupido, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos y echaron suertes. Aunque lo habían escupido, aunque lo habían jalado la barba, aunque lo habían puesto en la cruz, Jesús tuvo una palabra y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano amado, hoy es día de soltar. Hoy es día de soltar. Hoy es día de perdonar. No cargues con esa ofensa más. La honra del hombre es soltar la ofensa. Hermano, retire esa acusación que usted tiene contra el hermano. Retírela. Retire esa acusación. Yo quiero volver a poner en tu corazón, hermano amado, este pasaje que compartí con ustedes, hermano, al inicio de la oración de Yom Kippur, acerca del pedir perdón, hermano amado. Quiero ponerlo en tu corazón, porque sabes, yo creo que es de bendición. He aquí, perdono completamente a todo el que me hizo daño. Ya sea que me pidió perdón o no, ya sea que me restituyó o no. Y que nadie sea castigado por mi causa. Yo retiro esa demanda. Yo retiro esa acusación delante del juez que lo llevó al alguacil. Y el alguacil lo entregó en la cárcel y ahí está hasta que falta el último cuadrante.
yo lo perdono. ¿Sabes? Los presidentes tienen una potestad que a veces pueden condonar una deuda, pueden liberar a una persona de una carga. Y esto es lo que dice el pasaje, hermano, este texto. He aquí, perdono completamente a todo el que me hizo daño, sin restitución y sin arrepentimiento. Así como perdono a todos, concédeme gracia a los ojos de todos, para que ellos también me perdonen. Quiero llevarte por un par de cosas. Y finalizo. Usted tiene que hacer una llamada. Hermano, no le dé más importancia al medio que a la forma. No le dé más importancia a la forma que al hecho. Otra vez lo voy a repetir, no le dé más importancia a la forma que al hecho. Los formalismos tienen que ver con la religiosidad de los hombres. Lo importante es que el hermano pidió perdón, aunque sea a través de un mensaje de texto. Envíe el mensaje de texto. Quizá usted no va a poder ver al hermano, pero envíe un WhatsApp y dígale, hermano, perdóneme, yo reconozco que he faltado contra usted. Aló, envíe el mensaje. Sea libre. Sea libre. Pida perdón a aquella persona que ha ofendido. Permita que el Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Perdone. Suelte. Divórciese, abandone. Y delégale a Dios el derecho de juzgar. Perdonar es delegarle a Dios el derecho de juzgar. Suelte a esa persona del cuello y deléguele a Dios el derecho de juzgar. Hoy vamos a perdonar juntos todos. Levante su oración conmigo y dígale, Padre, yo me presento delante de Jesucristo. Porque Pablo dijo, si algo he perdonado en presencia de Cristo, lo he perdonado. Para que Satanás no me gane ventaja alguno, pues yo no ignoro sus maquinaciones. Yo perdono a Julano de tal. Vamos, menciona el nombre de esa persona que tienes que perdonar. Y dile al Señor, yo lo perdono porque me hizo daño. Yo lo perdono porque me difamó. Yo lo perdono, Señor, porque se atrevió a juzgar mi corazón y las intenciones por las que yo hago las cosas. Lo perdono, Padre, y lo presento delante de ti. Te delego a ti el derecho de juzgar y yo sé que tú eres un juez justo. Padre, pero yo pido, Señor, que me perdone, Señor. Pero también, Señor, yo pido perdón. Yo pido perdón, Señor, y dame la fuerza y la capacidad para pedir perdón a aquellas personas que he ofendido, Señor. Aquellas personas que les he hecho daño, aquellas personas que se han visto agraviadas por mi manera, por mis palabras o mis acciones o por mis omisiones. Y Padre, que podamos entrar en paz contigo y que en este Yom Kippur, Señor, que viene, podamos ser bendecidos con un año de prosperidad, con un año de abundancia, con año de tierra prometida, con año de leche y miel, con año, Señor, de fruto abundante, Señor, con año de uvas, con año de vino, con año de regocijo, con año de conquista, con año de tomar propiedades, con año de ser bendecidos por el cielo, porque cuando tú decides bendecir a un hombre, no hay infierno que pueda impedir